Cucho de la parroquia Nulti. Escuchemos lo que dijo el biólogo en una parte y en un fragmento de esta entrevista. En días pasados se terminó un largo proceso judicial en el cual la demandante, Mónica Richetti, pues demandaba al municipio de Cuenca y al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por vulnerar los derechos de la naturaleza. El asunto es que esta mina es una operación de extracción de pétreos a gran escala que ha afectado una muy buena parte de la zona alta de Chocarcí. Es una zona que tiene suelos bastante frágiles, bastante propensos a la erosión, suelos que desafortunadamente durante un largo tiempo han sido explotados y no de la manera más técnica en realidad. Esta explotación minera tenía pues un permiso que duraba hasta el año 2018 y tenía que estar ya esta mina en realidad en la etapa ya de cierre de mina, de recuperación, pero se seguían extrayendo los materiales. La cosa más importante, yo creo que lo que hay que destacar, lo más importante, es que para justificar esta obra se obtiene el permiso ambiental a través del sistema SUIA en el Ministerio del Ambiente. El registro ambiental que se presenta es un registro ambiental en el cual prácticamente se desconoce la existencia de una biodiversidad importante en la zona y más bien se desestima esto. Ni siquiera se menciona cuáles son las especies de flora que existen en la zona. Y en cuanto a fauna, se dice simplemente que existen mamíferos, aves, reptiles e insectos. Es decir, grupos muy grandes, ¿no? Para obtener más datos acerca de cuál es la biodiversidad que existe en la zona de Huangacucho, a pesar de que existe una intervención en muchas especies introducidas, recurrimos justamente al Sistema Nacional de Información de Biodiversidad, a las bases de datos del Instituto Nacional de Biodiversidad, y vimos qué registros existen. Y es una zona que ha sido bastante estudiada desde el año 1700 algo, donde hay las primeras colecciones, justamente porque hay especies muy interesantes aquí. Un total de 410 especies han sido numeradas para esta zona y existen más de 2.000 registros de estas especies, todas debidamente geocodificadas y con los registros de quién los registró, cuándo los registró, cómo los registró. Y no estamos hablando de investigaciones hechas solamente a nivel local. Estamos hablando del Jardín Botánico de Nueva York, estamos hablando del Missouri Botanical Garden, estamos hablando del propio Museo Británico en Londres o del Herbario de Aarhus en Dinamarca. Estamos hablando que instituciones muy importantes a nivel global han enumerado estas especies acá. Sin embargo, para obtener el registro ambiental se desconoce la existencia de estas especies y se obtiene pues un registro ambiental que les permite hacer la obtención de pétreos aquí en este lugar. Cuando hablamos en el registro ambiental cuando se enumeran los posibles impactos ambientales, se menciona simplemente que las aves volarán fuera de la zona por efecto del ruido de la maquinaria. Ese es el impacto ambiental que habría en Chocarcí, acorde al registro ambiental. Entonces, son una serie de factores que se combinan para que se emita un registro ambiental de una manera que da cartas abiertas para entrar y destruir todo lo que se pueda. Las 7:09. Nos acompaña Erika Bermeo, directora general de gestación de áridos y pétreos de la Municipalidad de Cuenca. Nos han solicitado tener el derecho a la réplica en nuestro medio de comunicación. Bienvenida, Erika. Quisiéramos escucharle. Bienvenida. Muchas gracias, Rubén. Buenos días a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Evidentemente sí, soy Erika Bermeo, directora general de gestión de áridos y pétreos del Gado Municipal de Cuenca. La presencia el día de hoy es más que todo para aclarar información que consideramos falsa
e inexacta alrededor del libre aprovechamiento municipal de Chocarcí, por las razones que les iré exponiendo a continuación, y básicamente dar respuesta a muchas de las situaciones que fueron expuestas en la entrevista realizada a este profesional de la biología, que consideramos que tienen que ser aclaradas a la ciudadanía, puesto que mucha de la información dada no es la adecuada. En primer lugar, quiero dar un poco de contexto de la situación para que todos nos inteligenciemos del tema. El GAD municipal de Cuenca tiene a su favor un libre aprovechamiento de materiales de construcción para la obra pública. Desde enero de este año estamos ejecutando unas actividades de estabilización de un pasivo ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Estamos tratando de mejorar una situación generada por una actividad minera ilegal en el pasado por parte de personas particulares. El sector se caracterizó bastante porque en esta área existió bastante minería ilegal de material básicamente lastre. Esto nos dejó como un pasivo ambiental de 124 metros de altura que coincidencialmente se encuentra intersectando con el libre aprovechamiento municipal. Las actividades que estaba realizando el GAD municipal de Cuenca constituyen un proceso de estabilización de este talud de 124 metros de altura, y fue justamente al proceso de estabilización que estábamos realizando nosotros que fue interpuesta esta acción de protección bajo una serie de considerandos que obviamente les voy a poner a su conocimiento también. Pero es importante que se conozca que para que nosotros podamos hacer esta actividad se requiere cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos, por supuesto que sí, es la regulación ambiental y en este caso el registro. ¿Qué se ha dicho? Una de las cosas que se mencionó, bueno, y también sí quisiera un poco aclarar que se ha confundido mucho la zona. No estamos en Huangarcucho, no es Chayobamba, no es Chocarcí. El área donde se encuentra el libre aprovechamiento es en la zona de Yatcón de Nulti. Ahora, lo que se dice en primera instancia es que este documento que nosotros teníamos, esta regulación ambiental, tenía fecha, duraba hasta el año 2018. Esto es falso, debido a que este documento consta de dos partes. Una parte resolutiva, que es jurídica, y una parte que es técnica, que es una ficha, es decir, un cuadro en donde se anexan algunas actividades con medidas para mitigar ciertos impactos. En la parte resolutiva, ¿qué se indica en una de sus cláusulas? Que la vigencia del registro ambiental va desde su expedición hasta la finalización de la obra o proyecto. Al momento de nosotros estar trabajando todavía en la estabilización de este talud, seguía vigente el registro ambiental. Ahora, ¿qué pasa con la parte, el anexo técnico que viene? Este es un documento sujeto a actualización. Este documento fue actualizado por el GAD municipal de Cuenca y fue inclusive presentado todos los años los informes ambientales de cumplimiento que nos exige la ley, es decir, un documento, un informe en donde yo le digo a la autoridad de control, vea, he cumplido con tal y cual medida que fue impuesta o que nosotros mismos le hemos propuesto dentro del plan de manejo ambiental. Y de hecho, existieron otras actividades que nosotros incluimos a través de unos pequeños planes de acción que consideramos que evidentemente tenían que ser incluidas debido a que se necesitaban mejorar algunos procesos ambientales dentro de esta zona. Por lo tanto, la aseveración de que hasta el 2018 estaba vigente es falsa. Fue un documento que se actualizó, la resolución seguía vigente al momento del inicio de la acción de protección. Ahora, se dice otro tema, se dice que el GAD municipal de Cuenca hemos obtenido un registro ambiental y la persona que se encuentra dando esta entrevista indica de esta manera textual, que el registro ambiental no es realmente lo más adecuado en este caso. Creo que la subjetividad y el criterio propio es algo muy distinto de la normativa. Yo le pongo un ejemplo, Rubén. En el caso de que usted tenga una camioneta y la ley le dice que usted necesita para manejar esa camioneta una licencia tipo B, pero su vecino le dice, bueno, yo creo que su camioneta es muy grande y usted no necesita una licencia tipo B, necesita una licencia profesional. Por el criterio subjetivo de su vecino, le van a quitar su licencia. Básicamente lo mismo sucedió aquí. El registro ambiental no fue un documento que el GAD municipal de Cuenca quiso sacarlo de esa manera. De hecho, no es el único caso. Todos los libres aprovechamientos a nivel nacional, tanto cantonales, nacionales, parroquiales, provinciales, tienen este tipo de regulación ambiental. No solamente es el GAD municipal de Cuenca, debido a que a través del Sistema Único de Información Ambiental, el catálogo de actividades que se incluye dentro de este sistema le da esta categorización a los libres aprovechamientos. No es un caso particular, no es un caso en donde nosotros no hemos seguido la norma. Es un tema que evidentemente, tal cual como la norma lo ha exigido, nosotros lo hemos cumplido y nos hemos acatado a lo que dice la norma. Se ha tratado de dar a entender que el GAD municipal de Cuenca no ha querido obtener otro tipo de regulación. Sin embargo, como el ejemplo que le pongo de la licencia, es la regulación que nos exige la norma. No podemos estar sujetos a una subjetividad. Ahora, también
se ha hablado mucho del tema de la flora y de la fauna, por supuesto que sí. El registro ambiental es un documento que no nos permite establecer un listado bastante grande de información. Es por eso que se puso de manera generalizada esta información. Sin embargo, el mismo GAD municipal de Cuenca, posteriormente, a través de convenio interinstitucional con la Universidad Católica, decidió abrir las puertas a estudiantes de la universidad para que hagan un estudio ambiental de la zona. Es justamente este que ellos mismos también denominan un plan de restauración paisajística en la mina Chocarcí basado en la experimentación en especies del ecosistema de la zona, el ecosistema de referencia. De hecho, nosotros fuimos quienes tuvimos la voluntad de abrir las puertas a los estudiantes para que se haga este estudio en la zona y levantar toda la información que necesitábamos para mejorar el proceso ambiental que teníamos ahí. Es decir, que al momento de que nosotros tengamos que implementar ciertas acciones, tomar como referencia esta tesis. Y de hecho esta tesis fue considerada como caballo de batalla en los procesos de audiencia, cuando las personas que eran demandantes no consideraron que nosotros mismos fuimos los que tuvimos la voluntad de que se realice la tesis para poder conocer de manera general cuál era la situación de la zona. De hecho tenemos esa intención, y es la intención que siempre hemos manifestado, y es por eso que estamos acá, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar, Rubén, y la información es bastante clara y hemos traído pruebas acá para que se pueda esclarecer cuál es la situación detrás de todo este proceso de sentencia. Ahora, también hay varios temas que se mencionan y se ponen en consideración. Se dice, por un lado, que se han irrespetado totalmente las normas ambientales. Como les he podido explicar, aquí no ha sido un tema sujeto a subjetividad. Se ha cumplido de manera estricta la norma ambiental, tal cual como la norma nos lo pidió, cumpliendo tal cual los requisitos que teníamos que haber cumplido. Y de hecho, extendiéndonos mucho más en algunas situaciones, en la parte social, por ejemplo, nos extendimos a crear planes de compensación social con el territorio, algo que no exige la norma, pero que tiene que ver mucho con la responsabilidad social de la institución que está trabajando en el sector. Se ha dicho también, y eso es lo que nos sorprende también, que se haya dicho que se estaban taponando quebradas, una cosa que hasta la fecha desconocemos en dónde se estaban taponando quebradas, y se menciona un tema de derrumbes. Quiero también poner un poco en contexto. El informe que fue la base para esta acción de protección era un informe de 3 páginas, elaborado por este profesional de la biología, en donde por ningún lado se menciona que el GAD incumple totalmente las normas, no se menciona ni siquiera un taponamiento de quebradas que no existe, y también, de hecho, ni siquiera se menciona al GAD municipal para nada dentro de este documento, ni se infiere de manera directa o indirecta que somos nosotros, en tal caso, quienes han provocado, entre comillas, este daño ambiental, que de hecho no está comprobado. Ahora, quiero ser bastante clara en este tema, y se ha mencionado que hay una situación de inestabilidad en el sector, y eso sí debo decir que sí, que existe una situación de inestabilidad en el sector, puesto que en la misma entrevista el propio biólogo dice que desde el 96 conoce que hay actividades mineras ilegales. Sí, eso es algo que ha sucedido. Y de hecho, para mí prefiero mostrarles de manera visual cuál es el pasivo ambiental que existe en el sector a causa de minería ilegal. Este pasivo ambiental es el que el GAD municipal de Cuenca se encontraba tratando de remediar. Es un talud de 124 metros de altura, que en la base, evidentemente por la frontalidad de la fotografía no lo pueden ver, pero se ven unos pequeños derrumbes, unos pequeños deslizamientos. Este es el talud que el GAD municipal de Cuenca quiso arreglar. No fue realizado por el GAD municipal de Cuenca. De hecho, fue por personas particulares. Ahora, le voy a poner otro ejemplo, Rubén. Si es que una persona me quiere vender un vehículo y me dice que las luces del vehículo están dañadas, si yo le compro el vehículo, asumo que después, para pasar la revisión técnica vehicular, tengo que arreglar las luces. Lo mismo pasa aquí. Este pasivo ambiental, así se denomina este daño causado por otras personas, estaba justamente en una zona que intersecta el libre aprovechamiento municipal. Es decir, que el GAD municipal de Cuenca, a quienes lo regularizaron en ese entonces, sabían que intersectaba con este pasivo y por lo tanto sabían que tenían la responsabilidad de remediarlo a pesar de que no haya sido provocado por el GAD municipal. Eso es lo que estábamos haciendo nosotros en este momento, remediando este pasivo ambiental. Quiero mostrarles un tema también. ¿Qué es lo que se dice que está haciendo el GAD municipal de Cuenca en la zona? Se dice que el GAD municipal de Cuenca en la zona está explotando material. Esta es una representación clara de lo que es una explotación, ¿sí? Este es un talud de 124 metros, hemos tratado de hacerlo de la forma más gráfica. Si el GAD municipal de Cuenca estuviera explotando, así quedará la montaña. Esto es una explotación. Por supuesto que sí, espero que nos puedan ayudar con mostrando este tema, creo. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo el GAD municipal de Cuenca? Ese es el perfil natural de la montaña y esto es lo que está haciendo el GAD municipal de Cuenca.
estabilizando una montaña a través de dos fases. La primera, quitando peso de la parte superior, debido a que justamente en el borde de esta montaña estaba cediendo el terreno de la parte alta y se necesitaba quitar un poco del peso de la parte alta, lo que estaba haciendo el GAD municipal en esta primera fase. Y posteriormente íbamos a proceder con el taludeo, los banquitos que nosotros a veces vemos en la autopista que están construidos. Terraceo que le llaman. Exactamente. Entonces, lo que se dice versus lo que se está realizando es diametralmente diferente. Y eso es lo que queremos aclarar, porque evidentemente cuando escuchamos que se está haciendo, entre comillas, minería, todos nos escandalizamos en ese sentido. Y tenemos que mostrar, de hecho, la información que está bastante clara. Se dijo en la entrevista que se mantuvo por parte de este profesional aquí, que no había subido hasta allá arriba para ver el daño. Yo creo que no es necesario subir hasta la parte alta para ver el daño, debido a que este pasivo ambiental se ve desde la vía principal. Es un talud bastante grande que se puede notar. Por lo tanto, la responsabilidad que ha tenido el GAD municipal de Cuenca es en estabilizar este talud de 124 metros. Y es por ello que se ha dicho en varios medios de comunicación, incluso que hemos provocado un daño ambiental, cuando la acción que estamos realizando es tratando de remediar un daño que ni siquiera causó el GAD municipal de Cuenca. Algo más que sí quiero decir, estimado Rubén, es que hubo un momento en el que la misma persona que se presentó acá indicó que desde el 96 sabía que existían actividades ilegales, que supo, a palabras de esta misma persona, que en la época de la anterior administración sabía que habían actividades de extracción de petróleos y que también existe una actividad de extracción de petróleos por parte de la prefectura. Y usted le pregunta, ¿y por qué Mónica Riquetti ha esperado tanto tiempo para hacer esta acción de protección? La pregunta no se respondió. Y nosotros también quisiéramos que se responda esta pregunta. Eso es lo que se está viendo ahorita, es justamente el perfil de la montaña estabilizada, es lo que estaba haciendo el GAD municipal de Cuenca, más no la explotación que se dijo o se trató de hacer creer a los medios de comunicación y a la opinión pública, que es lo que se estaba realizando. Ahora, perdón, prosigo con la idea. También queremos saber la respuesta a la pregunta de por qué se esperó hasta ahora. ¿Por qué una persona que vive en Quito interpuso una acción de protección sabiendo que desde el 96 hay actividades en el sector? ¿Por qué no considerar, de hecho, este pasivo que está varios años ahí y que nadie, ninguna administración ha tocado el pasivo? Porque es una responsabilidad bastante grande que asumir, que la hemos asumido nosotros. ¿Por qué ese tipo de actividad? ¿Por qué esta acción de protección en contra de un proceso que es positivo, de hecho, en la recuperación ambiental? Ahora, se dicen muchas cosas y se mencionan muchas otras actividades de otras áreas, de otras administraciones, lo que parece y nos hace notar que totalmente una dedicatoria al GAD municipal de Cuenca. También considerando, por supuesto, una vez más, que la persona que interpone esta acción de protección no se domicilia en Cuenca, ni siquiera en el sector, se domicilia en Quito. Y es el mismo biólogo el que dice, por una llamada que he recibido o por una comunicación que recibo de Mónica Riquetti, es que iniciamos esta acción de protección. Nosotros también queremos saber por qué, en contra de un proceso que estaba ayudando a la estabilización, se ha iniciado una acción de protección que de hecho les ha dado la razón a ellos, dándoles todas las consideraciones que les he dado y dando todas las pruebas que hemos dado en este momento, al momento de las audiencias. Se ha pedido un plan de estabilización y creo que es muy responsable poder decir que para poder remediar este daño ambiental, por supuesto que se necesita un diseño de estabilización. Y el diseño que se ha elaborado ha sido evaluado en una condición de saturación. ¿Qué quiere decir esto? Que los taludes que se construyen, los finales, están evaluados en el caso de que haya una extrema lluvia, que podamos garantizar a través de la estabilización que nosotros hacemos que evidentemente la zona va a quedar estable. Sepan considerar que en la base de este talud hay viviendas. Los principales afectados son las personas que viven en la comunidad de Yadcón, entre el sector de Yadcón y de las minas. Entonces, este procedimiento que nosotros hemos realizado, por supuesto que tiene un plan de estabilización. Un documento que nosotros poseemos en la parte técnica, que fue expuesto durante las audiencias y que se puso a conocimiento en los momentos de las audiencias, cuáles eran los propósitos del GAD municipal de Cuenca. Sin embargo, como ustedes verán, cuál fue la resolución que se dio en última instancia. Sin embargo, como le hemos dicho, nos mantendremos siempre, somos muy respetuosos de los procesos jurídicos. Y cuando tenemos pruebas suficientes para poder mostrar lo que está haciendo el GAD municipal de Cuenca, creo que no hay ninguna intención de escondernos ni decir que esto no es lo que está pasando. Es lo que estamos mostrando, lo que ha sucedido. Vamos a respetar totalmente, y lo hemos respetado mucho, el criterio del juez, y también respetamos el criterio de las personas que consideran que pueden añadirse ciertas
componentes ambientales que por supuesto son bien recibidas, así hacemos democracia, ¿no? Que las personas nos ayuden también en la participación de estas construcciones, de estos documentos de tipo ambiental que nos ayuden a mejorar los procesos, siempre que no existan intereses particulares o intereses que no conocemos, que de hecho dificultan en primer lugar una acción de estabilización y segundo, que es bueno ponerlo en contexto, que el material que se estaba recuperando de esta zona de estabilización iba a ser distribuido o estaba siendo distribuido a las juntas parroquiales rurales para la ejecución de obra pública. Estamos muy conscientes de que se necesita hacer esta estabilización y la distribución de los materiales, pero también entendemos que se tiene que respetar el medio ambiente. Usted me verá, Rubén, soy una persona muy joven y tenemos una visión totalmente diferente, totalmente ambiental al respecto de manejo de ciertas cosas. No ecologista, pero sí ambiental. Todos somos ambientalistas. Entonces, en este sentido, es muy importante que se consideren cuáles son las pruebas que tiene el GAD municipal de Cuenca y qué es lo que ha estado realizando la institución, siempre tratando de escuchar todos los criterios que nos puedan alimentar en la parte ambiental. Erika, le he escuchado con profundo detenimiento lo que usted acaba de mencionar en la justificación que presenta, pero también me imagino que el juez valoró las evidencias y las pruebas que habrán presentado también quienes presentaron esta acción de protección y por eso tomó la decisión final de ordenar el cierre de la mina de Chocarcí. Esa es la parte que de pronto no la entendemos, porque usted justifica si se estaba haciendo todo bien, ¿por qué el juez toma una decisión diferente a lo que usted manifiesta? Claro, de hecho no es un cierre, es una suspensión. Lo que no se ha mencionado hasta ahora en ningún medio de comunicación es que el juez dio la posibilidad de que el GAD municipal de Cuenca reactive sus actividades presentando un nuevo plan de manejo, a pesar de que ya lo teníamos. Se da la posibilidad de que volvamos a reactivar las actividades. Evidentemente, como usted podrá ver, se necesita mucho tiempo y de hecho muchísima más especificidad técnica para explicar estos aspectos, que de pronto en las audiencias no se pudo por los tiempos. Sin embargo, tal cual las pruebas que fueron presentadas por el GAD municipal de Cuenca fueron presentadas en la audiencia. Y lamentablemente no se tuvo la respuesta que queríamos, ¿no? Porque la intención, de hecho, es estabilizar. ¿Qué va a pasar, Rubén? Y eso es lo que nos genera un poco de cuestionamiento en este sentido. Se nos pide que interrumpamos la estabilización. ¿Qué va a pasar en el momento en el que nosotros, obviamente, seguimos la disposición del juez, pero después de un tiempo esto se desliza? La responsabilidad por nosotros tener un libre aprovechamiento ahí va a ser del GAD municipal de Cuenca. Me da la idea de que estamos esperando que se deslice para echar la culpa al GAD municipal de Cuenca, cuando estamos queriendo hacer un proceso de estabilización. Tienen una etapa de cierre de lo que dicen de estabilización, 6 meses, ¿no? A ver, eso es lo que nos dice, por supuesto, el juez que se tiene que realizar. Sin embargo, al momento de la audiencia, ¿qué se dijo? Nosotros cuestionamos al profesional de la biología que vino acá a exponer también su punto de vista y le dijimos, bueno, para poder realizar una remediación se necesita realizar un banqueo descendente, que es prácticamente el método técnico para la estabilización. Quien supo responder que sí. Pero después de ser cuestionado por el amicus curiae de parte de la demandante, que estaba a favor de la demandante, la misma situación dijo, no, simplemente necesitamos sembrar plantas y ahí queda. Entonces, consideramos que para poder realizar una recuperación efectiva de una zona, primero necesito garantizar la estabilidad física de la zona y posteriormente recurrir a la revegetación, que es lo que tiene que pasar e iba a suceder. Hay que recordar que en estos predios no son del GAD municipal de Cuenca. Los predios son particulares. Y nosotros, previamente a realizar esta socialización, tuvimos reuniones con los dueños de los predios quienes dieron la luz verde para poder que nosotros podamos hacer esta estabilización, debido a que ellos mismos se veían perjudicados en la estabilidad de sus terrenos. Y justamente con ellos es también que se acordaron medidas de reparación en la parte ambiental, la siembra de árboles y recuperación de especies de la zona. Aquí también hay otro involucrado, el MATE. ¿Qué papel va a jugar y qué es lo que dice el MATE técnicamente? Porque es la institución reguladora sobre este tema. De hecho, el Ministerio del Ambiente, como claro que sí, fue uno de los demandados, aparentemente por omisión, de acuerdo. Yo no puedo responder por el Ministerio del Ambiente, por supuesto, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos puesto a conocimiento de ellos cuál es la situación de la zona. No podemos tratar de hacer de manera acelerada en 6 meses una estabilización. Como ustedes verán, es un pasivo ambiental bastante grande. Necesitamos un tiempo debido para poder hacer los taludes. Y de hecho, si usted podrá ver, estimado Rubén, en muchas de las publicaciones en donde dicen juez ordena cerrar la mina del municipio de Cuenca, ¿cómo no? En la parte de atrás se ve un talud muy bien conformado. No se ve un hueco.
no se ve la depredación que se dice, se ve un proceso de recuperación de una zona que fue devastada, por supuesto que sí. Usted dice, esto no podrá hacerse en 6 meses. ¿Qué tiempo cree que esté tomando? De hecho, depende mucho del movimiento de los materiales. En la fotografía que se había proyectado anteriormente, se podrá ver que en la montaña existen varios huecos. La montaña no es uniforme. La montaña en varias zonas presenta huecos. Prácticamente en las sombras, un poquito más allá, son huecos. Por lo tanto, el diseño de estabilización, que básicamente es esto, lo que les mostré, va a necesitar que nos recorramos un poco hacia atrás para cubrir estos huecos. O sea, Erika, lo que debería hacerse es un terraceo, ¿no es cierto? Por Para que la supuesto que gente sí. entienda más fácilmente toda esa parte. Recuerde lo que pasó con el Cerro Tamuga. ¿Qué se hizo en una primera fase? Quitamos la parte pesada de la montaña de la parte de arriba, ¿no es cierto? Se quitó el peso de arriba, para el peso que influía mucho en la base del talud, y posteriormente se empezó el terraceo. Exactamente lo mismo. Eso es lo que estamos ejecutando en este momento, y de la misma manera estamos utilizando el material producto de esto para la distribución en la obra pública. Veamos a ver qué es lo que pasa entonces. Esto ya es cuestión de tiempo, de acuerdo a lo que le escucha a usted. Sí, en verdad. Tenemos que esperar el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente en primera instancia, debido a los planes que se han presentado por parte del GAD Municipal de Cuenca, y posteriormente ponerlo a conocimiento del juez para el levantamiento de esta suspensión. Recordar que no es un cierre, es una suspensión de actividades. Estamos ya 3 meses en total suspendidas las actividades por esta situación. Y todavía faltarán 3 meses más. Esperemos que no sea tanto tiempo, debido a que el tema de estabilizar no es una situación que espera la voluntad tampoco de las personas. Cualquier fenómeno de cualquier tipo puede generar una inestabilidad en el sector, y necesitamos hacer este proceso de estabilización a la brevedad posible. ¿Afectó en algo el invierno que hemos pasado prolongado? Por supuesto que sí. Es justamente esa la causa que nos motivó a nosotros a iniciar este proceso de estabilización, el cual empezamos a discutir aproximadamente desde noviembre del año anterior, debido a que el terreno de la parte alta estaba empezando a ceder. Es decir, se empezaron a generar grietas en esta zona y empezó a ceder el terreno hacia la parte de abajo, y acá venía el resultado básicamente de los pequeños deslizamientos que estaban generando. Eso nos prendió una alerta a nosotros, debido a que aquí existen viviendas, existen personas en condición de vulnerabilidad que necesitan ser protegidas. Y nosotros fuimos justamente por esa intención de remediar esta zona, porque como le digo y dije en una situación anterior, si esto se desliza, a pesar de que fue realizado por otras personas, ¿qué es lo que se va a decir en medios? Que el GAD Municipal de Cuenca omitió una remediación ambiental y que nosotros somos los causantes de este tipo de deslizamiento. Y eso es lo que queremos evitar. Estamos tratando de prevenir y mitigar un posible deslizamiento en la zona. Muchísimas gracias a Erika Bermeo, directora general de gestación de áridos y pétreos de la Municipalidad de Cuenca, que ha estado aquí en la hora clave. Son las 7:32 minutos. Vamos a una pausa. Inicio de espacio publicitario. Nabón te invita a vivir una de las ceremonias más importantes del calendario andino, el Quillay.